Ya vimos entonces que nosotros podemos modelar las señales aleatorias con la función de autocorrelación y la densidad espectral. Hay un tipo de señal que es muy utilizada en el análisis de señales y se utiliza para muchos modelamientos, se llama el ruido blanco. El ruido blanco tiene una particularidad que es una señal que tiene una media cero, tiene una función de autocorrelación que es un delta, o sea que si ustedes grafican la función de autocorrelación con respecto a tau, se nos da justamente un delta, y ese delta tiene un área que es cada t sub 0 medios. Eso está relacionado es porque el ruido blanco generalmente aparece en el ruido térmico, y el ruido térmico depende de la temperatura. En este caso la temperatura sería T0 y esa acá se llama constante de Boltzmann. Sin embargo, este ruido en particular, toda esa constante Kt0 sobre 2, eso va a ser la potencia del ruido, P. Entonces, si ustedes tienen un ruido de una potencia P, simplemente su modelo matemático será P por delta de tau. O sea, P delta de tau, eso es la función de autocorrelación, si ustedes tienen ya en notación de potencia. Por otro lado, la transformada de Fourier del delta, pues ya sabemos que es una constante 1, o sea, significa que la función de densidad espectral nos da una constante, y esa constante, de nuevo insisto, es la potencia. Si ustedes lo grafican entonces, la densidad espectral va a ser una constante que es igual a la potencia a lo largo de todo el eje de frecuencias. ¿Qué implica esto? Que esta forma de que sea una señal que tiene todas las frecuencias de igual amplitud, a eso se debe justamente el nombre de ruido blanco, porque es un ruido que contiene todas las frecuencias. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cogemos y ese ruido blanco lo hacemos pasar por un filtro, como tenemos acá? Queremos saber entonces cuáles son las propiedades de esa señal de salida. Es muy sencillo hacer el análisis, no vamos a entrar aquí en detalle en la demostración. Sin embargo, uno hace el análisis y uno encuentra que si este ruido de entrada lo llamamos X y la señal de salida la llamamos Y, ese filtro, nosotros tenemos que la densidad espectral de la señal de salida del filtro es la densidad espectral de la señal de entrada multiplicado por la magnitud al cuadrado de la respuesta en frecuencia HF. Si miramos la autocorrelación de la señal de salida del filtro, es la autocorrelación de la señal de entrada, convolución con la respuesta al impulso y la versión reflejada de la respuesta al impulso. Es una función un poco compleja. Pero si miramos nosotros la cruzada entre la salida y la entrada, la correlación cruzada es un poco más sencilla, ya simplemente la autocorrelación de la señal de entrada, convolución con la respuesta al impulso de ese sistema. Si nosotros reemplazamos esto por las condiciones que vimos ahora rato del ruido blanco, donde decíamos que el ruido blanco, la densidad espectral de potencia era una constante, sigma cuadrado, que es la misma la varianza, o lo que decía la potencia. Si reemplazamos justamente estas ecuaciones acá, en estos términos, son muy sencillos. Miren, Sx sería aquí, en el primer caso, sería una constante. Y en el otro caso, Rx es un delta, y hacer la convolución con un delta nos da justamente la misma función. O sea que esas ecuaciones, para el caso de que la señal de entrada sea ruido blanco, se reducen a estas formas tan sencillas. Aquí algo importantísimo de ver es la primera ecuación. La primera ecuación nos dice que la densidad espectral de potencia de la señal de salida del filtro es justamente, si esto es ruido blanco a la entrada, nos da justamente la magnitud al cuadrado de ese filtro. O sea que nos permite identificar justamente cómo es la respuesta a frecuencia del filtro. Y eso se utilizan aplicaciones de control para hacer algo que llama identificación de sistemas desconocidos. Igualmente, si nosotros miramos la última ecuación nos dice que la correlación cruzada entre la señal de salida y la entrada es la respuesta al impulso de ese filtro.
O sea que esto es una forma como nosotros podemos usar para calcular la respuesta al impulso de un filtro. Vamos a ver entonces en particular una aplicación de esto. Aquí tenemos entonces en MATLAB un código en el cual vamos a generar 10.000 datos y esos 10.000 datos vamos a utilizar un comando que se llama runN. Eso nos va a generar en este caso 10.000 números aleatorios de tipo gaussiano, con distribución gaussiana. Vamos a definir una frecuencia de muestreo de 10.000, simplemente para los cálculos que necesitamos más adelante. Pero algo importante es, cuando generamos un número aleatorio de esa forma, todos los instantes de tiempo van a ser el mismo número aleatorio. Y eso nos va a conducir a una forma de ruido blanco. Entonces, esta es una forma de nosotros generar ruido blanco. Ahora, si nosotros cogemos ese ruido blanco y lo pasamos por un filtro que diseñamos con la función Butter, recuerden que con Butter ponemos dos frecuencias, una de 2000 en este caso y una de 3000, nos va a dar un pasabanda. Están pasando entre 2K y 3K. Vamos a filtrar entonces esa señal ruido blanco, la vamos a filtrar por ese filtro y vamos a calcular la densidad espectral de potencia de la señal de salida. Aquí vemos entonces el resultado. Recuerden, lo que estamos haciendo es pasar ruido blanco por filtro pasabanda. Así que miramos acá en esta gráfica que la densidad espectral de potencia de la señal de salida tiene la misma forma de la respuesta en frecuencia del filtro. Así que como vemos, ese tipo de modelamiento nos sirve para crear cualquier tipo de ruido estacionario y eso lo vamos a llamar ruido coloreado. ¿Cuál es el modelo entonces? Usamos un generador de ruido blanco, lo pasamos por un filtro y lo que hacemos es diseñar el filtro para que esta respuesta en frecuencia del filtro, mirándolo su magnitud al cuadrado, nos coincida con la densidad espectral de potencia que deseamos para esa señal aleatoria. Este modelo también nos sirve para otra cosa diferente. Si no queremos utilizarla para generar una señal de ruido, sí podemos nosotros usarla para procesos de identificación que se usan en control. Por ejemplo, yo tengo un sistema desconocido, sé que es un sistema LTI, entonces simplemente le aplico ruido blanco, calculo entonces ya sea la densidad espectral de potencia como está acá, o la densidad espectral de potencia cruzada, y con eso puedo identificar el sistema, que eso fue la propiedad que les decía ahora rato, donde metíamos ruido blanco, ¿se acuerdan lo que hicimos ahora rato en MATLAB? Nos salía una forma del filtro del espectro de respuesta a frecuencia, y más aún, si que hacemos el cálculo con la correlación cruzada, podemos identificar justamente la respuesta al impulso de este sistema desconocido.